Gracias, Susana. Quito ha estado reportando precisamente sobre el tema que vamos a tocar a continuación. Hemos convocado al analista económico y economista de la Universidad Católica, a Gonzalo Chávez, quien precisamente, ya desde hace bastante tiempo, he leído acuñando frases, máximas, que no solamente ha llegado al gobierno, sino a otros analistas políticos. El tema, por ejemplo, que el gas se hizo gas, lo dijo hace bastantes años. El otro tema que también han utilizado esas frases, esas máximas construidas por Gonzalo Chávez, es que se mató a la gallina de los huevos de oro, y así sucesivamente trató de mostrar, advertir al gobierno de que la situación está complicada. Pues bien, ahora tenemos con nosotros a Gonzalo Chávez. Gonzalo, como siempre, muy buenos días. Muchas gracias por establecer contacto con Primera Impresión. Muchísimas gracias, buenos días, Sandro, un gusto de verte, y a través tuyo aprovecho la oportunidad para dar un gran saludo a la audiencia universitaria. Gonzalo, voy a repetir tu máxima: el gas se hizo gas, y el presidente lo dijo. El primer mandatario se sinceró y dijo, bueno, que estamos al piso, no hay gas. Bueno, mira, te debo confesar que la primera vez que escuché esta declaración tuve dos hipótesis. Dije, me reencarné en el presidente, o alguna inteligencia artificial le ha puesto mis palabras en la boca. Pero eso lo dijimos hace muchísimos años, no solamente yo, sino varios otros analistas económicos, porque no se estaba haciendo la inversión suficiente en el sector gas. Las inversiones cayeron significativamente a partir del año 2014. Ahora, lo paradójico de todo esto es que ahora se anuncia de que no hay más gas y que estamos tocando fondo, y resulta que se pasa la bolita, o se le da la responsabilidad de este problema al anterior gobierno. Y da la impresión que en el anterior gobierno el ministro de Economía y Finanzas, el jefe del gabinete económico, aquel que decía que el excedente más importante del sector hidrocarburos para el modelo económico era precisamente el tema del gas, presentó decenas de veces unos documentos, artículos, declaraciones donde mostraba que el gas natural, ¿no es cierto?, generaba el excedente capturado por el Estado agarraba eso, hacía política social, daba subsidios, política económica, hacía inversión pública, hacía inversión sectorial. Por lo tanto, el gas era el centro del modelo. Entonces, ahora resulta que no se invirtió. Y se dice, bueno, no lo hicieron en el pasado, cuando son corresponsables de esta falla enorme, ¿no es cierto?, de no haber hecho inversión en producción, no haber hecho inversión en exploración. Simplemente para que tengamos cifras, que es muy importante tener ese tipo de datos. En el año 2014, Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares de gas. Nos daba el salario, era lo central. Teníamos de ingreso de renta gasífera, las regalías, el IDH y otros impuestos, y llegaban a 5.489. O sea, era la Bolivia saudita, teníamos dinero para muchas cosas. El año pasado, esas rentas bajaron a 2.289, es decir, 3.200 millones de dólares. Desaparecieron del Estado por no haber hecho las inversiones, porque mercado y obviamente gas tenemos, pero no se hicieron las inversiones. Y resulta que ahora, ¿no es cierto?, el presidente Arce niega al ministro Arce. Y recién ahora están con la política de decir, bueno, vamos a buscar gas, vamos a buscar petróleo. Una vez que las vacas han salido del corral, recién queremos cerrar la puerta.
Entonces, lamentablemente, pues eso muestra el fracaso de este modelo económico, porque yo creo que ahora el ministro de Economía y Finanzas, el presidente de Yacimientos, el presidente del Banco Central, van a estar en grandes figurillas, porque la máxima autoridad del país ha revelado el serio problema económico que tenemos. Y por lo tanto, toda la propaganda sobre la inflación, el crecimiento espectacular, el tema del empleo, no tiene la base, porque no hay el excedente económico para sustentar todas estas afirmaciones. Cuando YPFB dice, voy a comenzar a explorar y que voy a poner mucho dinero, tengo 42 proyectos, ¿con qué dinero? ¿No es cierto? Si el sector público está raspando la olla. Y por lo tanto esos son los desafíos que nos plantean, ¿no es cierto? Y el presidente, en un ataque de sinceridad que creo que hay que agradecerle, pues ha puesto las cosas en su verdadera dimensión y han dicho que la economía boliviana, el modelo económico que ellos tanto defienden, está haciendo aguas, porque el centro, la gasolina, el gas, la fuerza de este modelo estaba en el excedente generado por hidrocarburos. Y había que haberlo cuidado, mantenido, y ahora nos han dicho, bueno, el modelo ya no va más porque se le acabó la gasolina, se le acabó el gas. Gonzalo, bueno, esta afirmación del presidente me hace recuerdo que en 1985 Víctor Paz Estenssoro dijo, Bolivia se nos muere. Bolivia se nos muere porque nos estaba comiendo la inflación y había que tomar medidas estructurales urgentes. El presidente el martes habló precisamente algo parecido, es decir, hemos tocado fondo. O sea, ¿qué significa? Más allá de que el excedente se ha terminado, no hay plata para las exploraciones y para la inversión en escuelas, en salud y en educación. Nos está advirtiendo algo, o sea, es decir, nos está diciendo, prepárense muchachos, que hay que ajustarse los cinturones, porque se nos viene algo muy complicado. Y de verdad, si no tenemos la fuente de excedente, o sea, ¿de dónde vamos a sacar plata? Es decir, mucha gente está inspirada o esperanzada con el litio, pero el litio, una fábrica gigantesca allá en ese mar de sal, pues tardará unos 2 años, 3 años. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Álvaro Ríos habló recientemente también, exministro, de que, bueno, todavía va a alcanzar hasta el año 2029. ¿Será cierto esto? Bueno, probablemente sí, ¿no es cierto? Porque evidentemente tocar fondo significa que ya no tienes gas y eso tiene una fecha de expedición. Ahora, el gobierno ha anunciado, como te digo, 42 proyectos. Se va a poner las pilas recién. Pero el gran problema es de dónde sacamos los recursos para todas estas inversiones significativas que va a necesitar el país, ¿no? Y hemos hecho nuevamente la misma historia que hicimos con la plata, el estaño, con el gas, ¿no es cierto? No fuimos capaces de sembrar el gas, no fuimos capaces de diversificar producción. Entonces, ahora estás con serios problemas, estás viviendo al día y, como te decía, pues esta revelación tan grave del presidente va a colocar en entredicho toda la propaganda de que estamos muy bien y te muestra que lamentablemente el doctor House te ha dicho que estás con problemas económicos sumamente serios. En cambio, los médicos junior que estaban hasta ahora hablándonos de la economía boliviana, pues estaban viendo solamente la superficie, tomaban la temperatura y decían, bueno, la inflación está muy bajita, pero no nos decían de los subsidios gigantescos que tenemos, que ahora no los podemos financiar. Nos hablaban del crecimiento significativo, pero no nos decían que el motor de ese crecimiento, hidrocarburos, estaba casi parando. Por eso el crecimiento trimestre es de 2.29%, sumamente bajo, y comparado a lo que habían proyectado, 4.8%. Nos dijeron, ¿no es cierto?, que no habían problemas fiscales. Hay problemas fiscales enormes, por eso están con dificultades de colocar dinero en los municipios y las gobernaciones. Las defensas de la economía han bajado significativamente, ¿no es cierto? Y han bajado de 15.000 millones de dólares
a 2.000, 3.000 millones de dólares. Y eso pues coloca en una fragilidad muy grande a la economía boliviana. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el doctor House, el presidente, nos ha dicho la verdad, que el gas hecho gas, esto que habíamos dicho hace muchos años nosotros, nos los han revelado, y por lo tanto lo que te está diciendo, la base económica para sustentar este modelo está en serias dificultades. ¿Qué puede pasar adelante? Vienen las propuestas, los 42 proyectos de YPFB, el tema de la urea, que como tú bien sabes, está parado por justamente... No hay gas, la fábrica no está recibiendo gas, el gas lo estamos vendiendo a la Argentina, justamente Argentina va a dejar de comprarnos el año 2024, tienes el Mutún sigue caminando con pies de barro, pero no pasa de unos 300 o 400 millones de dólares, el litio es una bonita propaganda, ¿no es cierto?, porque todavía no hay nada, somos el país con mayor reserva de litio en el mundo, pero que produce media tonelada. Entonces eso va a tomar tiempo, habría que conocer y acelerar estos procesos, tenemos que conocer los contratos, en fin, ¿no es cierto? Se viene un periodo de transición sumamente complejo, difícil, pero que viene desde el 2014, no es algo novedoso, ¿no es cierto? Y esto se sabía hace mucho tiempo, y las autoridades actuales han estado pues en el anterior gobierno, eran líderes económicos, eran los que sabían que si no teníamos el gas, el modelo estaba en cuestión. ¿Por qué no gritaron, chillaron, empujaron, presionaron para que se haga la inversión, exploración y producción, si eran los que comandaban la economía? Eso es lo que preocupa y dice, bueno, es incomprensible que se metan un autogol. El modelo económico se basaba en el excedente del gas y no hicieron nada para reponerlo habiendo mercados y habiendo, por supuesto, gas en Bolivia. Gonzalo, el otro elemento que hay que tomar en cuenta es de que nosotros tenemos compromisos con Brasil y la Argentina. Prácticamente la Argentina ha dicho que desde Vaca Muerta ya va, el próximo año ya va a empezar a distribuir, y es posible que nosotros importemos gas. El tema del Brasil es también complicado porque gran parte de nuestras reservas se está yendo por allá. Y el consumo interno también en muchos lugares ya tiende a caer. Es decir que, como tú bien lo dices, el modelo económico que se basa en la redistribución del excedente económico va a afectar mucho, sobre todo a las alcaldías, a las gobernaciones y a las universidades que recibimos el impuesto directo a los hidrocarburos. Sin duda alguna, ¿no es cierto? Ya se han hecho muchas propuestas, que es nuestra forma de ayudar, digamos, hace mucho tiempo, de qué se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y creo que por ahí va la dirección, ahora que, ¿no es cierto?, la situación es complicada. Brasil, ojalá que nos siga comprando y hay que seguir buscando. Lo que va a pasar ahora es una carrera de buscar gas y petróleo desesperadamente, ¿no es cierto?, porque tienes que atender el mercado interno y el mercado externo. Ahora, no te olvides que el mercado externo está bastante bueno, los precios están mejores, pero tenemos enormes subsidios en el tema del gas también, no solo de la gasolina, sino del gas. Entonces va a pasar como está pasando Argentina, tú vas a tener competencia entre si lo vendes aquí muy barato y subsidiado o lo vendes afuera porque necesitas dólares. Entonces tú vas a tener pues una situación sumamente complicada en el día a día. Las otras exportaciones mineras probablemente pueden ayudar, la agroindustria podría ayudar, pero ninguna de las dos le da el excedente económico al sector público, financia el sector público. Yacimientos le daba al Estado boliviano 3.200 millones de dólares adicionales que le está dando hasta ahora. Y eso coloca, pues, pone en cuestión las transferencias a los municipios, complica todo lo que es la inversión pública. Entonces, evidentemente, pues, el modelo económico tiene un boquete muy grande por la falta de estos excedentes y lo hicieron con talento propio, ¿no es cierto? No invirtieron en lo más elemental de una industria. Si quieres ser una potencia gasífera, tienes que buscar gas y para buscar gas tienes que invertir en exploración. Si no lo puedes hacer tú con tu propio dinero, tenías que haber buscado apoyo, ¿no es cierto?, de la inversión extranjera directa y de otros sectores.
Entonces estamos frente a una situación sumamente compleja, yo te diría, y que requiere pues un cambio de actitud, un cambio de modelo económico significativo. Tenemos que avanzar en el cortísimo plazo, otra vez sugerencias, porque eso es lo que hay que hacer ahora una vez que la cosa ya está complicada. El déficit público es insostenible. Tenemos que cortar gasto en propaganda, tenemos que cortar parte de las inversiones públicas innecesarias, tenemos que optimizar las inversiones públicas para apoyarlas al sector privado. Se tiene que comenzar a discutir una reforma tributaria. Los nuevos ricos creados por el modelo del MAS pagan muy pocos impuestos o no pagan impuestos. Es necesario colocar en el centro del debate el tema del litio. Primer paso, muéstrennos los contratos, para que, entendiendo cómo va a ser la relación económica y comercial con los chinos, podamos ver qué más se puede hacer. Tenemos que convertir, o sea, hay grandes oportunidades, pero requiere salir de frente del espejo, que es lo que ha estado haciendo el equipo económico del gobierno muchos años. Están frente al espejo, están con narcisismo macroeconómico, se miran al espejo, se mandan besitos, se hacen ojitos y dice que lo están haciendo maravillosamente bien. Pero el doctor House, del Hospital Boliviano, que es nuestro presidente, ha dicho, no es así, hay un serio problema económico. Entonces, pues, a partir de eso, por ejemplo, hay yo creo que 3 oportunidades interesantes que se pueden ver. Creo que está comenzando un nuevo superciclo de las materias primas vinculado a la descarbonización que se va a dar en el mundo, es decir, a la transferencia que va a existir de las energías no renovables a las renovables. Eso va a significar electrificación, eso va a significar que para electrificar el mundo van a aparecer más paneles solares y hélices para hacer viento. Los dos sectores estos requieren de minería, requieren de plata, requieren de paneles solares hechos de plata, necesitan de cobre, necesitan de estaño para las turbinas que van a mover estas hélices. Entonces ahí hay una oportunidad enorme, pero tienes que entrar a un ciclo diferente y no reproducir la maldición de los recursos naturales. Por otra parte, el litio, por supuesto que es una oportunidad significativa, pero hay que acelerarlo, hay que convertirlo en un clúster que articule todos los centros tecnológicos. Hay que convertir al altiplano boliviano en un gran centro tecnológico y no solamente en la producción de baterías de litio. Además viene también el ciclo de los alimentos. Santa Cruz, la agroindustria necesita más empuje y liberar las restricciones, porque alimentos les vamos a vender a los chinos, ¿no es cierto? Y eso tiene que acelerarse. Ahí hay una gran oportunidad. Finalmente está la oportunidad también de lo que técnicamente se llama reshoring. En los 80s, 90s, buena parte de la inversión extranjera directa, las empresas, las fábricas europeas, norteamericanas se han ido a la China. Ahora por la Guerra Fría están saliendo de la China. América Latina y Bolivia podría recibirlas, ¿no es cierto?, y tener una gran oportunidad de negocios. Pero para todo eso necesitamos sinceridad, necesitamos salir de frente al espejo, necesitamos acabar con este discurso triunfalista que ahora ha sido echado por la borda y sobre todo necesitamos, ¿no es cierto?, pensar que hay que actuar con diferentes políticas económicas, con un realismo en las relaciones internacionales muy grande. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Por lo tanto, hagamos negocios con los chinos, hagamos negocios con los americanos, norteamericanos, hagamos negocios con los europeos. Entonces es un cambio de mentalidad radical que se necesita, querido Sandro, y aprovechar esta situación de sinceridad para reinventar el modelo económico que ya está haciendo aguas, ¿no es cierto? Ayer el gobierno nos ha dicho con toda sinceridad que han matado a la gallina de los huevos de oro y bueno, ahora hay que buscar otras alternativas, no queda otra. Gonzalo, 2 preguntas en una ya para concluir la entrevista y agradecerte como siempre el contacto. Por un lado, se muestra esta situación del tema del gas y que va a repercutir en la economía. Tú has utilizado un ejemplo del doctor House. En este momento, ¿Bolivia está en terapia intermedia, en terapia intensiva o es una persona completamente sana? Por un lado, estar sano o estar enfermo para estas divisiones que se están presentando ya entrando en el área política
le va a afectar mucho tanto a Luis Arce Catacora como a Evo Morales. O sea, en política se están sacando la mugre, se están matando para poder generar un ambiente hegemónico al interior del movimiento al socialismo, pero la economía se está yendo por la borda. Es decir, si no existe una buena economía, si no tenemos un cuerpo estable, bueno, el MAS y todos los partidos de izquierda se van a ir por la borda. Bueno, la situación es complicada. Siguiendo tu ejemplo médico, ¿no es cierto? Yo te diría que Bolivia está en una terapia entre intermedia y alta, pero resulta que en el quirófano, porque hay que hacer muchísimos cambios, los que han gobernado 20 años, los médicos se están agarrando a golpes, ¿no es cierto? Y además han entrado los familiares, los pacientes. Entonces la gobernabilidad de la atención económica está con serios problemas. Yo tengo la sospecha de que el presidente Arce reveló la situación del gas en cierta medida para pasarle la pelotita en el marco de la guerra con Evo Morales. De hecho, miren, yo no tengo nada que ver con esto, yo entré al 2021 y el responsable de que no haya gas es Evo Morales. Pero, como te digo aquí, la pregunta es, ¿quién era el ministro de Economía y Finanzas? ¿Quién era el líder del gabinete económico antes? ¿No es cierto? Era el propio presidente. Entonces, esto es como hacerse harakiri. Entonces, lamentablemente, pues, la situación política no ayuda. Insisto, esto es como si en el quirófano o en la sala de terapia intensiva, los médicos, los enfermeros se están lanzando los bisturís, las basinicas, y no están frente a una situación sumamente complicada de la economía boliviana. Una yapita, Gonzalo. Bueno, como tú dices, el presidente fue uno de los responsables, fue el jefe de gabinete económico. Y en ese tiempo, en el 2014, a todos los analistas políticos les decía de forma un poco soberbia, los agoreros, los opinadores, ¿no? Y bueno, no les dio mucha bola, ¿no? Bueno, mira, durante mucho tiempo pues nos dijeron eso, eres muy fino y elegante al usar solamente los adjetivos permitidos a esta hora de la televisión, pero nos decían cosas peores, pero lo único que queríamos era alertar, y no era porque seamos unos genios o porque yo tengo un tercer ojo y veo el futuro, ¿no es cierto? Era muy elemental. Si no estabas invirtiendo en la exploración y producción de gas, en algún momento el gas iba a ser gas. Esto no era muy difícil saber. Además, insisto, ellos sabían muy bien que el salario de Bolivia, que el oxígeno de Bolivia estaba en los hidrocarburos y tenían que haberlo mimado, cuidado y haber hecho todo lo posible para que el modelo económico siga funcionando, ¿no? Sin embargo, se ocuparon pues de llenarnos de piropos y de decirnos que somos unos perros neoliberales, que somos unos Nostradamus fracasados y todo esto. Pero la realidad pues al final se impone, ¿no es cierto? Y ahí están los hechos, y ahora el propio presidente reconoce las dificultades enormes de la economía boliviana que están con el tema del gas. Y lamentablemente pues nosotros tenemos que decir, tal vez la frase que más divorcios, peleas y cosas y desencuentros produce, es una frase muy conocida: yo te he dicho, guaguay. Bien, muchísimas gracias como siempre, Gonzalo, por tu tiempo, por el análisis tan importante, y estaremos convocándote para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Sandro, un gran saludo, buenos días a todas y todos. Muy buenos días, hemos estado conversando con el economista Gonzalo Chávez. Pues a comprarse nuevas garrafas, 4 garrafas por lo menos, vamos a volver al tipo de las garrafas. Bueno, seguimos contigo, por favor.